Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Damos gracias a Dios por un día más que nos da de vida y esta oportunidad que tenemos de poder glorificarle a Él, de poder exaltarle, porque hoy es el día del Señor, ¿verdad? Y un día como hoy nosotros celebramos que Jesús resucitó de entre los muertos, que Jesús, ¿verdad? Venció, tuvo la victoria total de que Él se levantó, ¿verdad? Así como murió, también resucitó de entre los muertos. Seguimos, ¿verdad? Nosotros resguardándonos en nuestros hogares, cada uno de ustedes sigue resguardándose en sus hogares, cumpliendo, ¿verdad?, lo que están diciendo las autoridades para que esta epidemia, esta pandemia que tenemos a nivel mundial ya se detenga, se acabe y sobre todo orando a Dios para que sea nuestro Señor que meta su mano para que todo esto termine. Pero la palabra de Dios la seguimos predicando, seguimos anunciándola para que cada uno de ustedes puedan alimentarse de lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Bienvenidos a este domingo y que Dios les guarde y Dios les bendiga. Hoy es un domingo especial. Todos los domingos son especiales, pero hoy es un domingo especial porque este domingo nosotros vamos a recordar, nosotros vamos a conmemorar lo que el Señor hizo por nosotros hace más de 2000 años. Un domingo como hoy, ¿verdad? Él hizo su entrada a Jerusalén para ir a dar su vida por cada uno de nosotros. Porque cuando Él entró, su entrada triunfal a Jerusalén, Él iba con el propósito de entregar su vida, de dar su vida, porque unos días después que le dieron el Hosana y le dieron la entrada como rey a Jerusalén, fue crucificado. Pero después de su crucifixión, 3 días después, Él resucitó un domingo temprano en la mañana para así dar la victoria final, la victoria que nosotros un día también tendremos, que nosotros un día nos levantaremos entre los muertos, porque así como Cristo se levantó de los muertos, nosotros también lo haremos y estaremos con Él por toda la eternidad. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40. Repito, busquen en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 28 al 40, que dice así la palabra de Dios. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subió hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente y, al entrar en ella, encontrarán atado a un burrito en el cual nadie se ha montado. Desatadlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse Él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán
las piedras. Vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, Padre amado, Señor, gracias te damos por este tiempo que vamos a tener de poder predicar tu palabra, Padre Santo, de poder adorarte y de poder glorificarte, mi Dios, porque solamente tú mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Que esta palabra, Señor, que nosotros vamos a meditar en esta mañana, Dios, tú seas sembrándola en nuestros corazones. Pero sobre todo, Padre Santo, que nosotros seamos hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, como decíamos hace unos momentos, en medio de esta situación, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia que nosotros estamos atravesando, nosotros no olvidamos y nosotros seguimos proclamando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, que Él vino a este mundo, nació, ¿verdad? Creció, anunció el Evangelio, anunció el mensaje de la palabra de Dios, pero también murió por cada uno de nosotros. Y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esta semana, ¿verdad? Lo que llamamos la semana especial, la Semana Santa, que comienza el día de hoy, comienza con la entrada de Jesús a Jerusalén, que en una ocasión cuando él dijo voy a Jerusalén, los discípulos le dijeron que no entrara, que no fuera, porque sabían que corría peligro el ir él a Jerusalén. Jesús les dijo, me es necesario ir, es necesario que ir porque voy a morir por toda la humanidad. Y realmente nosotros tenemos que tomar eso en cuenta. Y esta semana nosotros la conmemoramos, la recordamos y predicamos. Y como está establecido en la palabra de Dios, nos narra, ¿verdad?, cómo Jesús entró a Jerusalén, cómo lo aclamaron, ¿verdad? Muchas personas lo aclamaron, pero al ver que Jesús no cumplió sus propósitos, al ver que Jesús no cumplió sus expectativas, después gritaron que le crucificaran. Y más adelante veremos, ¿verdad?, que una cosa es la multitud y otra cosa son los discípulos de Cristo. Pero según el relato de Lucas que hemos visto o hemos leído hace unos momentos, hay varios aspectos que nosotros podemos ver cuando Jesús entró a Jerusalén y que podemos meditar en ello. Y en primer lugar, nosotros podemos ver en este pasaje que Dios tiene autoridad sobre todo. Dios tiene autoridad sobre todo. Y los versículos 28 al 34 lo podemos leer de la siguiente manera. Dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Y guarde bien en su corazón esta frase, el Señor lo necesita. Y fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Y cuando estaban desatando al burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? El Señor lo necesita, contestaron ellos. Es interesante ver varios aspectos o varias palabras que nosotros podemos meditar un poco de este pasaje que hemos leído y saber que Dios, ¿verdad?, tiene control, Dios tiene autoridad sobre todo. Dice, hallaréis un burrito o un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha sentado jamás. Un pollino o un burrito, ¿verdad?, puede significar, ¿verdad?, un animal como un caballo, un asno o un burro.
¿verdad? Pero en Mateo se destaca bastante, y Juan también lo destaca, y especifican que es un burro. La Biblia siempre enfatiza que es un burro. Y es bien interesante que destaquen esto, que es un hijo o un asno o un burro, o el hijo de un burro. ¿Por qué? Porque primero, para cumplir la profecía que Dios estableció con Zacarías, allá en Zacarías 9:9. Y esta palabra se tenía que cumplir. Dios, en su autoridad, Dios siempre cumple su palabra. Y todo lo que está establecido, ¿verdad?, en la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y por eso los evangelios destacan bastante de que es un burro, no es ni un caballo, ¿verdad?, ni ningún otro tipo de animal, sino es un burrito, o sea, un burro pequeño, un asno. Y que Jesús va a montar allí. ¿Por qué? Porque en el libro de Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Y por eso es interesante que cada uno de los evangelios destaca que Jesús va a montar sobre este burro para cumplirse lo que dice la palabra de Dios. Porque como Dios tiene autoridad en su palabra, Dios siempre va a cumplir lo que dice, ¿verdad?, en la palabra de Él. Los reyes con su autoridad, con su prepotencia, con su imagen de intimidad, ellos no montan ni pollinos ni asnos, ellos montan caballos grandes, maduros, bien elegantes, bien entrenados y obedientes, caballos elegidos por su fuerza y espíritu y por su apariencia. Ellos siempre montan en estos caballos, en estos corceles bastante fuertes, bastante grandes, ¿verdad? Para que ellos poder intimidar o poder aparentar algo. Son caballos muy bonitos, grandes e impresionantes cuando los montan. Como presidentes hoy en día, ¿verdad?, que viajan en lujosas limusinas o aviones privados, el tamaño y la belleza del caballo del rey rinden homenaje al rey. Además, un hombre montado en un caballo grande y estirado es algo bastante intimidante. Y esto es algo muy cierto. Pero el Señor dice que monta sobre un burro, o sea, algo diferente a lo que algún rey podría hacerlo, porque Jesús no quería intimidar a nadie. Jesús, el rey de los judíos, ¿verdad? Pero no era un rey normal, era un rey totalmente diferente. Este rey, ¿verdad?, no quería intimidar a sus enemigos, ¿verdad?, o dar la apariencia de venir a atacar a Jerusalén o venir a librar a través de la guerra a sus seguidores, que es precisamente lo que la multitud esperaba del Señor. Lo que la multitud esperaba del Señor, que cuando ya Él viniera a Jerusalén, Él viniera con el propósito de formar una rebelión y comenzar el ataque para librar a los judíos de la opresión del yugo romano. Pero Jesús viene en un pollino y no en un caballo, porque Jesús es un rey diferente. El tipo de rey que monta un pollino viene en paz, viene a servir, inclusive viene a morir. Cosa diferente a lo que todo el mundo, ¿verdad?, pensaba. Tal como el caballo de guerra que monta el rey
grande y estirado, transmite un mensaje del hombre que lo monta, así también el pollino de Jesús transmite un mensaje sobre él, sobre quién es y el propósito de su venida. Y la gente no lo entendió así en el momento. La gente pensó, como dije hace unos momentos, que él venía en rol de conquista, en rol de derrocar al gobierno romano y liberarlos a ellos de eso. Pero el mensaje que estaba transmitiendo Jesús al venir en un burrito, en un pollino, era totalmente diferente al mensaje que transmite un rey que viene montado en un caballo, montado en un corcel fuerte y grande, que viene a vencer. Jesús también venía a vencer. Jesús también venía como rey, pero Jesús venía a vencer mucho más que un gobierno, mucho más que unos soldados. Jesús venía a vencer a la muerte. Jesús venía de una manera humilde, de una manera, ¿verdad?, sencilla, pero con un firme propósito, ¿verdad?, que era vencer al enemigo, pero vencer al enemigo, vencer al diablo, vencer a la muerte, y él venía realmente a conquistar, y él lo hizo. Él venció la muerte, venció, ¿verdad?, al enemigo, venció al diablo, pero la gente no lo vio de esa manera. Y más adelante vamos a estar viendo, ¿verdad?, de que los que le adoraron realmente es por lo que él es y no por lo que él podía dar a cada uno de ellos. Es interesante ver también lo que dice el versículo 31. Dice: y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y quiero que les dije que estuvieran pendientes de esta frase: porque el Señor lo necesita. Esto puede indicar que los dueños del pollino son discípulos de Jesús, pero también podría indicar una preparación sobrenatural para su entrada triunfal a Jerusalén. Cuando los discípulos, ¿verdad?, fueron y buscaron el pollino y comenzaron a desatarlo, por supuesto los dueños hicieron la pregunta que Jesús les había dicho que si alguien preguntara. Los dueños preguntaron: ¿por qué lo desatáis? Y ellos respondieron exactamente como el Señor le dijo: digan, el Señor lo necesita. Entonces, algunos piensan que ya Jesús había hablado con esta gente para que cuando esto fuera a pasar, ya él iba a agarrar ese burrito y después a entregarlo. O sea que ya Jesús había hablado esto con anterioridad. Otros escritores o otros eruditos piensan que es algo sobrenatural que el Señor hizo para él poder entrar, hacer una entrada triunfal a Jerusalén. Pero lo que queremos destacar, que sí es bien cierto lo que el pasaje nos dice, es que nos demuestra el eminente dominio de Dios y su derecho a todo lo que somos y todo lo que tenemos. Cuando el Señor dice: yo lo necesito, no hay mucha discusión, no hay más discusión. Solamente si el Señor dice: yo lo necesito, es suficiente para que nosotros entreguemos lo que Dios necesita, ¿verdad? Los dueños del pollino permiten que los discípulos se lo lleven, mostrando la fuerza que tiene la autoridad de Jesús. Hermano que me escucha, cuando Dios necesita algo, ¿verdad?, nosotros debemos entregarlo al Señor.
inclusive nuestras propias vidas. Si el Señor necesita aún mi vida, yo se la debo entregar a Dios. Dios, cuando necesita algo, Él lo necesita con un propósito. Él no necesita algo para ver qué puede hacer con eso. Dios necesita las cosas con un propósito bien establecido. Y lo que Dios necesite de cada uno de nosotros, nosotros simplemente debemos entregárselo a Él. Sea cual sea lo que Dios necesite, lo que Dios requiera. Si nosotros vemos el relato de los diferentes evangelios, Él destaca que dice que Él lo va a devolver, que va a devolver el pollino. Y estoy seguro de que Jesús devolvió el pollino, porque Jesús, ¿verdad?, no va a hacerle daño a nadie, ni a quitarle algo a alguien, sino le va a dar una bendición. Dios lo bendijo devolviéndole el pollino, pero cualquier cosa que Dios necesite, nosotros simplemente tenemos que dárselo a Él. Hemos visto, y en lo personal he visto, cómo hay personas que cuando Dios les llama, cuando Dios les necesita, simplemente se rinden a los pies de Cristo. Cuando Dios necesita algo, algún bien material de ellos, simplemente lo entregan a los pies de Cristo. Pero hay personas que lamentablemente cuando Dios necesita algo de ellos, le niegan las cosas a Dios. Le niegan las cosas a Dios. Y realmente, hermanos, es algo que nosotros tenemos que pensar, que tenemos que meditar. No podemos negarle nada a Dios. Dios es soberano. Dios es nuestro Rey. Dios es el que tiene la autoridad sobre nosotros. Y si Él simplemente nos llama, debemos decir, heme aquí, Señor. Si Dios necesita algo de nosotros, simplemente ponérselo en manos de Dios. Pero que realmente sea Dios que lo necesite, no una persona que utilice la palabra de Dios para quitarnos algo a nosotros. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Que realmente sea Dios que le habla a usted, que le diga a usted que necesita algo de usted. No cualquier persona que venga a decir en nombre de Dios que necesita algo y utilice la palabra de Dios o manipule la palabra de Dios para quitarle a usted algo. En segundo lugar, nosotros podemos ver que Cristo es nuestro Rey. Que Cristo es nuestro Rey. Los versículos 35 al 38 dice así: se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse a él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Dice, y yendo tendían sus capas por el camino, el versículo 36. El relato de Lucas no menciona los hosana ni ramas cortadas en los árboles. Quizás, ¿verdad?, Lucas no quería ligar, ¿verdad?, tener esto como los símbolos que se tenían en la época, que pertenecían normalmente a una demostración nacionalista o algunos desfiles. Y quizás Lucas no quería que este evento sea acompañado por tal indicación. Pero sí indica, ¿verdad?, que a Jesús se le llama Rey. A Jesús se le llama Rey en el versículo 38. Pero Lucas rápidamente deja claro que este título no tiene nada que ver con algo político
o militar. Se le llama rey, pero como dijimos hace unos momentos, el rey viene en un pollino. Y Lucas deja bien claro que no es algo ni político ni militar en el cual Jesús viene entrando a Jerusalén. La entrada es real, sin ser amenazadora o viene a hacer una rebeldía o algo así. Lucas lo deja bien claro. Dice que toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a gran voz. Los evangelios de Mateo, de Marcos y de Juan dicen que era la multitud que gritaba Hosana. Y por eso quise, leyendo los diferentes evangelios, quise agarrar este texto de Lucas, porque Lucas no dice que era la multitud, sino que dice que eran los discípulos que gritaban, ¿verdad?, que adoraban a Dios y que le llamaban su rey. Lucas dice que eran los discípulos los que alababan y no la gente de Jerusalén. Esta distinción anticipa la hostil recepción de los fariseos, primeramente, y quizás también clarifica, ¿verdad?, qué es la multitud que le da la bienvenida o que está allí dándole la bienvenida junto con los discípulos, ¿verdad?, pero que pronto clamarán o pedirán su sangre. Y me llamó mucho la atención este relato o esto que decía este autor, que Lucas hace la distinción de que son los discípulos los que están aclamando, y quizás mucha gente también lo haría, como dice los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, que la multitud gritaba Hosana, pero la multitud también le crucificó. Y quiero destacar esto, ¿por qué? Porque en medio de los que realmente amaban al Señor, querían al Señor, y lo que el Señor diera por ellos estaba bien, porque adoraban al Señor por lo que Él es, por los milagros que Él hizo, por haber cambiado sus vidas, y no esperar algo de Él que pueda satisfacer mi vida. Los verdaderos discípulos de Cristo adoran a Cristo por lo que Él es y no por lo que Él me puede dar. Muchas personas quizás se acercan a Cristo para adorar a Cristo, pero al pasar el tiempo, al ver que no tienen nada del Señor, se van o simplemente se cansan, ya no lo adoran más. Pero los que somos verdaderos discípulos de Cristo, adoramos a Cristo y exaltamos al Señor por lo que Él es, sin esperar algo del Señor. Y esto me lleva y me recuerda varias cosas que sucedieron y que mucha gente le empezó a decir al Señor: Señor, te voy a seguir. Y el Señor le empezó a decir algunas cosas. Mira, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Y la gente dejaba de seguirlo, porque la gente quizás veía al Señor, de seguir al Señor, porque esperaban algo de Él. Inclusive el mismo Judas. Muchos concuerdan de que Judas seguía al Señor porque veía en Cristo alguien que podía conquistar el Imperio Romano, podía vencerlo, y él podía esperar algo bueno del Señor, que él podía estar quizás en algo elevado políticamente. Pero Judas, a ver que Jesús no iba a hacer eso, al final lo traicionó. Muchas personas quieren o esperan o buscan a Dios por algo a cambio. Los verdaderos discípulos buscan a Dios sin pedir nada a cambio. Buscan a Dios y alaban a Dios por lo que Él es y no por lo que Él me puede dar. Por eso es que
Él habló de él, la parábola del trigo y la cizaña. Va a haber mucha gente que se parece, pero no todos dan los frutos que tienen que dar. Solamente el Señor da los frutos o ve los frutos, ¿verdad?, en el trigo, y agarra el trigo para llevárselos consigo. Y la cizaña la pone a un lado y es quemada. Por eso en medio de los discípulos de Cristo hay toda clase de personas, toda multitud, pero no todos son seguidores de Cristo. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro, si usted es un verdadero seguidor de Cristo y que usted adora al Señor por lo que Él es y no por lo que Él le puede dar, y que usted no forme parte de la multitud, sino que usted forme parte de los verdaderos seguidores de Cristo. Y en último lugar, dice, no debemos callar el anuncio de la venida del Rey. Los versículos 39 y 40 dice así: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Dice que el maestro reprende, ¿verdad? Y reprende a tus discípulos. Y esta es una gran oposición, o así comienza la oposición final y fatal de algunos de los fariseos, ¿verdad? Porque los fariseos siempre vieron a Jesús como alguien que estaba usurpando un puesto. Inclusive vieron en Jesús que era un peligro que pudiera quitarle el puesto a ellos. El gritar la multitud o los discípulos, ¿verdad? Hosana, gloria a Dios, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre de Dios, era algo que se pudiera referir únicamente al Mesías. Y los fariseos se sentían siempre ofendidos por esto. Siempre se sentían ofendidos con el Señor cuando Jesús, ¿verdad?, hacía las declaraciones de perdonar pecados, cosa que solamente le pertenecía a Dios, ¿verdad? Cuando Él decía: tus pecados te son perdonados, los fariseos siempre se sentían ofendidos por eso. Otras cosas que se sentían ofendidos es porque se sentaba, ¿verdad?, con los publicanos y con los pecadores, ¿verdad? Y muchas cosas, los fariseos se sentían ofendidos por esto. Pero como dije hace un momento, ahora se ofenden con los discípulos porque dicen: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Una declaración solo para el Mesías, solamente para el Mesías. Los fariseos tenían su punto: si Jesús no es el Mesías, es una blasfemia que sus discípulos hagan estas declaraciones mesiánicas acerca de él. Y es blasfemia que él acepte tales declaraciones. Y los fariseos consideran, ¿verdad?, que son árbitros del buen comportamiento religioso. Y ellos observan bien la ley, ellos observan bien las cosas que Dios había establecido, y ellos se aseguraban que los otros también observaran bien la ley. Pero Jesús no se comporta según su entendimiento de la ley, y sienten, ¿verdad?, la responsabilidad de corregirle o impedírselos. Pero Jesús lo dijo: si estos callan, las piedras hablarían. Y el punto de esta declaración de Jesús, ¿verdad?, que es Rey, y callar a los discípulos, ¿verdad?, no cambiarían el hecho de que Jesús era el Rey. Si los discípulos se callaran, eso no iba a cambiar, de que Jesús era el Rey y que Jesús era el Mesías. Y realmente es algo que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta. Aunque nosotros nos callemos, aunque nosotros no hablemos,
eso no va a cambiar el hecho de que Dios va a venir y que Dios es el Salvador del mundo. Y Dios, de alguna u otra manera, le hará ver a la gente de que Él es el Mesías y de que Él es Dios y de que Él es Salvador del mundo y que Él un día va a venir. La razón es que esto es inevitable, es que Dios está detrás de lo que realiza o lo que realza de Jesús. Fue Dios el que mandó los ángeles y pastores a proclamar el nacimiento de Jesús. Y ha llegado el momento para que el mundo conozca a Jesús como Mesías. Y de alguna otra manera Dios va a hacerle ver a la gente de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Salvador del mundo. Y no va a haber silencio de esto. Y no hay silencio de esto. Dios siempre hace ver a las personas de que Dios es el Rey. Ahora, es nuestra responsabilidad de que nosotros proclamemos a Cristo como Mesías, a Cristo como Salvador del mundo. Es una orden que Dios nos ha dado. Pero si nosotros no hablamos, que de paso no todos los cristianos proclaman a Cristo como Mesías, no todos los cristianos hablan ni predican al Señor, Dios siempre le hace ver a las personas de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador del mundo. Ahora, nosotros no nos podemos conformar o nosotros no podemos decir, bueno, Dios de alguna otra manera le va a hacer ver a las personas de que Él es el Salvador. Así que yo no tengo nada que hacer con eso. No. Él nos ha dicho de que nosotros tenemos la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Es una orden de que Dios nos ha dado. Y nosotros debemos cumplir esa orden. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Si nosotros no lo hacemos, nosotros le daremos cuenta al Señor por eso. Pero Dios no se va a limitar por eso. Dios no se va a limitar de que la gente conozca, de que la gente vea y que la gente crea en Cristo, porque nosotros no hablamos. Dios de alguna otra manera le va a hacer ver. Porque si Dios depende de nosotros, Dios ha fracasado su ministerio. Porque nosotros no vamos a cumplir a cabalidad esa responsabilidad. Habrán unos que otros que sí lo hacen, pero es nuestra responsabilidad proclamar a Cristo como Mesías. Hemos visto, ¿verdad?, varios testimonios de cómo han conocido a Dios sin que alguien le predique la palabra de Dios. De muchas maneras, de muchas formas. Otros se han convertido, otros han conocido que Cristo es el Mesías porque alguien les predica. Pero Dios les hace ver de alguna u otra manera de que Él es el Mesías. Si nadie predica el Evangelio, Dios de alguna u otra manera va a hacer verle al mundo de que Él es el Mesías. Pero recuerden, nosotros tenemos esta gran responsabilidad, este gran compromiso de predicar el Evangelio de Cristo. Y en esta semana es una gran oportunidad que tenemos para predicar el Evangelio de Cristo, de predicar de que Cristo es el Mesías y de que solamente Él puede salvar al mundo, de que solamente Él puede cambiar su vida y solamente Él puede darle entrada al cielo. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Y que esta palabra que le hemos presentado, realmente usted pueda guardarla en su corazón. Y que usted pueda saber de que Dios tiene autoridad sobre todo, inclusive sobre usted mismo. Que Dios es nuestro Rey. Que Dios es nuestro Rey. Y que nosotros debemos proclamar a Cristo como Rey. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes.
y que usted medite y usted piense si realmente usted es un seguidor de Cristo. Que si realmente usted está proclamando a Cristo y que realmente usted pueda seguir a Cristo por lo que Él es. Cuídese mucho, ¿verdad? Y que Dios lo libre de todo mal. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga y te guarde.